Buenos días, hermanos. Paz y bien. La gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que su Santo Espíritu les conduzca por el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Que el Sagrado Corazón de Jesús se entrelace al corazón de ustedes con cuerdas de amor, para que a imagen de Jesús amemos como Él, nos entreguemos, nos donemos, pero sobre todo perdonemos como Él siempre lo hace con cada uno de nosotros. Y que su sangre preciosa vertida en la cruz nos guarde, nos cubra y nos proteja de los peligros y de las acechanzas del padre de la mentira. Que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, ruegue por cada uno de nosotros. Bendecido día del Señor, domingo del Señor. Hoy es domingo 17 de enero del 2021. Un día más que el Señor nos permite esa oportunidad de encontrarnos con Él a través de su palabra. Una palabra que nos sustenta, nos fortalece, nos alimenta. Con su palabra nosotros llegaremos realmente a la plena conciencia de la verdad, a creer en Él, a convertirnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscarle cada día más. La primera lectura del día de hoy, que son dos lecturas, un salmo y el evangelio, está tomada de la carta de Samuel 3, del 3 al 10 y del 19. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé y allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel diciéndole: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy, porque él corrió donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que me has llamado. Y Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, y la palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho y le dijo: Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde: habla, Señor, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu Señor escucha. Samuel había crecido y Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Así como Samuel, nosotros a veces no estamos seguros de si el Señor nos está llamando, de si es su palabra la que nos llama. Pero es precisamente a través de esta palabra que el Señor quiere hacernos coherederos de ese reino que nos prometió desde siempre. Aquellos que cumplen fielmente con su palabra. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, para hacer la vida y vida en abundancia. El salmo del día de hoy está tomado del Salmo 39 y la antífona dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperaba en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlos temerán y pondrán su confianza en el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije: aquí estoy. De mí está escrito en el rollo del libro. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He elegido a mi Dios hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Que cuando ese llamado llegue a nuestro corazón, sintamos que tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos procura, lo que el Señor nos encomienda. Que no tengamos miedo de decirle a Él: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura del día de hoy está tomada de la primera carta de Corintios 6, versículos del 13 al 15 y 17 al 20. Escuchemos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, ¿no resucitará también a nosotros con su poder? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puede entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo. En cambio, el que se une al Señor se hace solo en un espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y está en ustedes? Ya no pertenece a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. El Señor nos hace una prefiguración de la vida eterna, en donde nuestro cuerpo humano, nuestro alimento humano, temporario, no será necesario, por eso dice, se hará destruido. Ahora nosotros necesitamos cuerpo y alimento. Pero Él nos dice: aunque ustedes estén en el mundo, ustedes son míos, porque han hecho una unión conmigo, con mi espíritu. Y si mi espíritu está en ustedes, no son los mismos, porque ustedes están unidos a ese cuerpo que es Cristo Jesús. Él es la cabeza de ese cuerpo. Ustedes son mi templo. Nuestro cuerpo es el templo. Nos prohíbe tener relaciones sexuales prohibidas, que no estén bendecidas por el Señor. Fornicación, adulterio, relaciones entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, incesto, pedofilia, relaciones entre hombres y niños. Todas esas relaciones están prohibidas y el Señor nos dice que nos cuidemos, que nos alejemos, que huyamos de todas esas cosas que nos pueden hacer caer, que nosotros hemos sido comprados con un alto precio. Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó con su sangre por nuestra liberación, la liberación de nuestras pasiones, de nuestras bajas pasiones. Ya nosotros no somos los mismos, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, le pertenecemos al Señor, somos del Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo resucitó. Aleluya, aleluya, Jesucristo resucitó. El evangelio del día de hoy está tomado del evangelio de Juan 1, capítulo 1, 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con los dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Y Jesús les dijo: vengan y verán. Fueron y vieron dónde se alojaba y se quedaron con él aquel día. Eran como las 3 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. A Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Piedra. Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea y se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida y el pueblo de Andrés y de Natanael. Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos,
Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Escuchamos el Evangelio de Juan, cuando Jesús llama a los primeros discípulos. Juan reconoce en Jesús al Mesías, al Cordero enviado por el Señor, al esperado, el anunciado a través de todos los siglos por los profetas, aquel que venía a dar la liberación a su pueblo. Lo reconoce y Jesús va a donde los otros y les llama también. Y ellos le siguen por la palabra de Juan. Es tan importante el comunicar esta palabra, hermanos. Por eso, a veces, cuando se tiende a desanimarse porque de repente se diga, ay, pero es que no son muchas personas las que escuchan este mensaje. Pero el Señor dice, aunque sea una persona la que escuche este mensaje, es por disposición del Señor. Dejémonos tocar por la palabra que otras personas nos traen. Las palabras verdaderas, las que salen de la boca del Cordero, que son transmitidas a aquellos que confían en Él. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día de gracia, un día de amor. Cuando el Señor se acerca a nosotros y nos dice, arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio, haz mi voluntad. Digamos como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Confiemos en Él. Démonos cuenta que este cuerpo material que tenemos es pasajero. Solo durará un momento. Cuidemos de ese cuerpo. Hagamos del cuerpo que Dios nos regaló su templo, donde Él habite, donde Él esté dentro de nosotros. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el Señor ha venido a tu vida para darte la liberación. Confía en el Señor. Escucha su palabra, hermano. Tiempos difíciles se acercan en los que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad tendrán que dar testimonio de eso. No tengamos miedo. Jesús nunca nos va a abandonar. Si confiamos en Él, si nos abandonamos a Él, si creemos realmente en su palabra, nos hará verdaderamente discípulos, seguidores de Él. Escuchemos esa voz que nos llama, que nos dice Giselle, Juan, Pedro, su nombre. Y digámosle al Señor, así como en esos momentos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que tengan un bendecido día del Señor y que esta palabra siga siendo fructificada en sus corazones. Que dé respuesta. Que nos demos cuenta que el camino está trazado. Que tenemos que seguir al que es el que nos trajo la verdad, solamente a Él, y escuchar solamente la voz del Señor y la voz de aquellos que nos vienen trayendo la verdad. Que así sea, hermanos. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Shalom, Alejem, paz y bien. Que la luz del Señor brille sobre ustedes. Que su amor siempre los inunde. Que Él los mire con amor. Que lo escuchemos siempre. Que escuchemos siempre la voz de Dios que nos llama y nos dice que le sigamos. Y que digamos valientemente, firmemente, sí, Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad, para seguirte a donde tú me lleves. Paz y bien, hermano. Shalom Alejem.